el ministro Heiner Alvarado López es una persona inocente que viene siendo acribillado mediáticamente por un sector de la clase política que busca causar daño al régimen del presidente Pedro Castillo. Ahora nosotros tenemos en estudios al abogado de Heiner Alvarado, Percy Ipanaqué, para hablar pues de esta situación bastante compleja en la que se encuentra el ahora ministro del MTC de Transportes y Comunicaciones, pero que ha sido ministro durante mucho tiempo desde el inicio de este gobierno del Ministerio de Vivienda. Bienvenido, doctor Ipanaqué. ¿Qué cosa es lo que nos puede decir usted para nosotros creer en la verdad del ministro, en la verdad que usted trata de contarnos, ¿no? ¿Me escuchar? Exitosa. ¿Ahí sí me logra escuchar? Sí. Sí, ok. Bien, superar esos problemas técnicos, lo que usted dice es de que existen presunciones. Y efectivamente existen presunciones. El ministro Heiner Alvarado López es una persona inocente que viene siendo acribillado mediáticamente por un sector de la clase política que busca causar daño al régimen del presidente Pedro Castillo. Y le digo por qué. Hasta el día de hoy, pese a las afirmaciones que incluso la Fiscalía ha realizado de que él formaría parte o lideraría una presunta organización criminal, no hay ninguna prueba directa. Usted habla, por ejemplo, de que Hugo Espino ha dado su versión, pero si usted lee la declaración de Hugo Espino y de su hermana, la señorita Espino, no hay ninguna sindicación directa de que Heiner Alvarado haya concertado o haya facilitado de que se cometa algún acto ilícito. Conocer a personas o coincidir con personas en reuniones, como el caso del alcalde de Anguía, Nenil, no es un delito. Heiner Alvarado no ha cometido ningún delito ni ha facilitado que se cometa ningún tipo de delito. Ahora, cuando usted habla de que se habría hecho un festín de obras dentro del Ministerio de Vivienda, eso pues es totalmente falso. Es totalmente falso porque... Esa es la hipótesis fiscal, ¿no? Siempre dentro de la hipótesis fiscal. No es algo que yo me estoy claro, imaginando. Sí, le entiendo entonces. Si es dentro de la hipótesis fiscal, la Fiscalía se equivoca. Por cuanto basta con conocer gestión pública y la ley de contrataciones, quienes ejecutan obras son los órganos ejecutores, en este caso las municipalidades o gobiernos regionales. Entonces, donde pudo haberse realizado cualquier tipo de acto ilícito no es a nivel del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda pierde toda facultad y toda competencia respecto a los presupuestos que son destinados del Ministerio de Economía y Finanzas directamente para las municipalidades o gobiernos regionales. Y es en los gobiernos regionales donde se forma el expediente de contratación. Y es en los gobiernos regionales donde se forma un comité de selección. Y es en los gobiernos regionales donde participan los postores y donde se da la buena pro, donde se firma el contrato y donde se ejecuta la obra. Entonces, el Ministerio de Vivienda y el ministro de Vivienda no tienen ninguna incidencia. Lo que pueda haber pasado a nivel de municipalidad y lo que hayan declarado los señores Espino, lo que haya declarado cualquier colaborador eficaz, se queda y se centra única y netamente a nivel de municipalidad. Muy bien, pero acá hay una contradicción porque toda la investigación viene a raíz de un correo de un decreto de urgencia. Este es el decreto de urgencia, el 102-2021. Entonces, aquí hay varios elementos que se van corroborando. Usted no puede pedir las pruebas cuando recién estamos iniciando una investigación. Usted sabe cuando es usted me abogado, dice qué elementos ¿no? están Indicios. corroborando. Me gustaría que usted me precise qué elementos están corroborando. Por decir, cuando hubo esta reunión fuera de Palacio de Gobierno, cuando se reúne los chiclayanos y ya hay una viceministra, Añaños, que dice, sí, yo fui a exponer y se habló
de las obras, entonces, y hay un elemento, un testimonio y una testigo que va a corroborar. Vayamos a ese punto. Muy bien, pero déjeme, por favor, redondear mi pregunta. Entonces, hay un decreto de urgencia, el 102, donde según la declaración de Heiner Alvarado, todo salía del MEF, pero ahora hay correos electrónicos, hay WhatsApps, hay diferentes comunicaciones donde todo se centraliza y nace este decreto de urgencia desde el Ministerio de Vivienda. Y yo lo escuchaba el día de ayer que se quería que desde el Ministerio de Vivienda lo que se quería hacer era priorizar las obras, ¿no? Pero se querían priorizar obras como la obra de saneamiento para Espino, que ya venía con un expediente ya aprobado, pero habían obras nuevas que terminaron en el distrito de Anguía. Entonces, ahí sí hubo la mano o la distribución desde el Ministerio de Vivienda. Y eso es lo que se viene investigando. ¿Qué tanto se hizo desde el Ministerio de Vivienda para destinar estos dineros? Yo quiero, por favor... No me está preguntado de manera concreta. Sí, yo le estoy dando un contexto. Yo le estoy dando un contexto. Yo le quiero, por favor, después del contexto, le hago la pregunta de manera exacta, porque usted se me fue a las municipalidades. Y yo le estoy hablando de un decreto y de la investigación. Festín de obras. Sí, pero esa es la hipótesis Una obra fiscal. Es distinta a un proyecto Regresamos de entonces, por eso. Entonces regresamos porque ya que usted me habla del festín de obras, yo le voy a decir cuál es la hipótesis fiscal que nace a partir de este decreto de urgencia. Regresamos. Bienvenidos nuevamente. Estamos con Percy Ipanaqué, abogado de Heiner Alvarado, ministro del MTC ahora, pero fue ministro de Vivienda. Yo le estaba poniendo en contexto cuáles son algunas de las acusaciones pues contra su patrocinado y me quería centrar en el proyecto del decreto de urgencia 102. Él dijo en su declaración de que este proyecto había nacido en el MEF, pero hay diversos correos y además WhatsApps, comunicaciones que han ido saliendo en la prensa que dan cuenta que este proyecto nació en el Ministerio de Vivienda. Se trata de 400 páginas que ha tenido acceso el comercio el día de hoy. Da cuenta de esto y que desmentiría la versión del actual titular del MTC, de Heiner Alvarado. Entonces yo le decía, ¿no?, que hay proyectos que ya venían desde atrás, desde anteriores gestiones, pero hay proyectos nuevos. ¿No? Hay proyectos nuevos. 133 proyectos nuevos. No, le explico. Según la información del comercio. No, al parecer los del comercio han entendido mal o no han sabido interpretar lo que hay en ese expediente, que es un expediente que está pues como transparencia por parte de la información pública, ¿no? Le explico un primer punto, ¿no? Usted hacía mención, para luego sentarnos en el 102, de que ha habido una reunión con los chiclayanos. Mi patrocinado niega rotundamente que él haya ordenado que se lleve a cabo esta reunión si es que ha existido. Nosotros partimos del criterio, primero, de que no existe ningún mensaje de texto, no existe ninguna llamada telefónica en esas horas entre el ministro Heiner Alvarado y la ex viceministra Elizabeth Añaños. En segundo lugar, partimos de que creemos que la señorita Elizabeth Añaños es una persona capaz, por algo no ha sido ex viceministra, de que ella sabe cuáles son los límites de sus funciones y cuáles son sus competencias y cuándo debe reunirse y cuándo no debe reunirse, con qué personas sí y con qué personas no. Y es más, es una ciudadana que al ver que ha tenido una reunión informal debió denunciar. Nos parece sumamente extraño que luego de muchísimos meses venga a decirnos que a ella la sorprendieron y cuando no cumplió su deber de ciudadana. Si es que ella creía que era algo raro, como lo llama, algo que no estaba dentro de lo formal, debió denunciar y debió comunicar de inmediato al ministro, o en todo caso debió denunciar también al ministro, pero no lo hizo. Segundo punto, y aterrizamos aquí en el 102.
Usted te refiere que el 102 ha sido un decreto de urgencia que ha servido para generar proyectos de inversión que han favorecido a los Espinos, al señor Nenil, alcalde de la municipalidad de Anguía, y que hay obras o proyectos de inversión nuevos. Yo le hago un recordaris, ¿no? Pequeño y simple. Y también ha dicho, para podernos centrar bien, de que todo nació, según la versión de mi patrocinado, en el MEF. ¿No es cierto? Eso es lo que ha referido. Mire, estos 133 proyectos de inversión pública no son incluidos o no nacen con la gestión de Heiner Alvarado. Estos 133 proyectos de inversión pública nacen con un antecedente de Arranca Perú 1 y Arranca Perú 2, que fueron aprobados en el tiempo del presidente Vizcarra. Yo lo he escuchado decir eso, pero aquí la información que da el comercio es absolutamente distinta a la que usted dice. Y a mí, discúlpeme, pero me parece bien difícil de creer que periodistas especializados en leer este tipo de documentos se anden equivocando. Pues, al parecer se ha equivocado. Y es más, tengo una documentación que la puedo hacer llegar en este momento para que ustedes también puedan informarse, porque lastimosamente están desinformando a la población. Entonces le digo... ¿Por qué si es que no hay nada? Dejemos esto de lado. Si no hay nada que aparentemente haga suponer, sospechar, creer, tener indicios de un direccionamiento hacia Anguía, hacia Cajamarca, Chota, ¿por qué entonces su patrocinado está en medio de esta red de corrupción del Ministerio de Vivienda según la tesis fiscal? Exitosa. Nosotros somos claros y contundentes que la Fiscalía, como titular de la acción penal, tiene todas las facultades constitucionales y según su ley orgánica de investigar. Pero también creemos que la Fiscalía se ha equivocado al iniciar una investigación e incluir al ministro Heiner Alvarado López, por cuanto en todas las diligencias a las que estamos concurriendo, le hemos demostrado que técnicamente los criterios de priorización han sido tomados de acuerdo a las unidades ejecutivas, de acuerdo a las unidades técnicas de tanto el Viceministerio de Construcción y del Ministerio de Vivienda, del Viceministerio de Vivienda. Todos esos informes se les ha hecho llegar al Ministerio Público. Asimismo, se le demostró al Ministerio Público que referían, en base a la declaración de un colaborador eficaz número 2, de que se habría en la ciudad de Anguía rehabilitado el Centro Educativo Santo Toribio de Mogrovejo, Santiago Antúnez de Mayolo. En Anguía se habría rehabilitado una institución educativa. Le demostramos que era una equivocación que se incluyera este hecho, por cuanto el Ministerio de Vivienda no tiene nada que ver con proyectos educativos, eso lo ve Proniete, el Ministerio de Educación. Tanto así la equivocación del colaborador eficaz que el Ministerio Público se ha dado cuenta, el Ministerio Público, que está errando y que todo lo que están diciendo no es cierto. No es cierto respecto a la imputación que se viene sindicando a mi patrocinado. Y esto es algo que el Ministerio Público se ha dado cuenta con todos los informes legales, presupuestales, con todos los correos electrónicos de reuniones que han tenido el Ministerio de Economía y Finanza y el Ministerio de Vivienda, desde el 31 de agosto, el 3 de septiembre, el 15 de septiembre, para poder elaborar y financiar ese decreto de urgencia con esos proyectos de inversión pública. Usted me está hablando de una obra que se equivocaron, pero se están investigando 21 obras que se alcanzaron a presupuestar y hacer. No, es que no le estoy hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la versión de un colaborador eficaz que dice que vio que había un delito que podría ser cohecho y partícipe de una organización criminal, de que se habría coludido el ministro Heiner Alvarado para rehabilitar una institución educativa. Muy bien, pero yo le estoy hablando de la tesis fiscal ahora. Es que esa es parte de la tesis fiscal que ahora calla. Pero ahora yo quiero que me explique esto, por favor, déjeme que le haga la pregunta. 21 obras son las que alcanzaron incluir y presupuestar, que se suelte presupuesto, los llamados chiclayanos, que corresponden a Cajamarca,
también Amazonas, y están vinculados a Nenil Medina, a Segundo Sánchez, Abel Cabrera y Salatiel Marrufo. También, y todos ellos vinculados a su patrocinado, ¿no? Son 133 proyectos de inversión. No deberíamos centrarnos solamente en 21 proyectos de inversión, sino en los 133 y que se llamen a declarar a todos los alcaldes, a todas las unidades ejecutivas, a todos los órganos técnicos, a todos los comités de selección, para que puedan encontrar la verdad. Pero porque si nos con centramos estos, ¿no? y direccionamos tan solo en 21 proyectos de inversión, vamos a ser sumamente subjetivos e imparciales. Pero están ahora, investigando otro punto que debo aclarar al señor es de Alvarado. quien hace los Entonces, criterios de por eso, priorización. ¿no? Hay que empezar con esas 21. Quien hace los criterios de Por favor, priorización dentro de los respóndame. 21 a los que refiere dentro de los 21. Claro. ¿Quién hace esos criterios de priorización? Así como nosotros 133. Las unidades de planeamiento, las unidades de asesoría legal de cada dirección, de cada proyecto, del PNCR, PNCU, del PEMIP, lo hacen estos órganos técnicos. El ministro Heiner Alvarado participa en reuniones con todos los órganos técnicos y acuerdan a través de la Secretaría General enviar estos proyectos de inversión con sus informes técnicos, con sus criterios de priorización al Ministerio de Economía y Finanzas. Recordemos que esos son criterios netamente técnicos. Muy bien, pero nosotros estamos hablando de las investigaciones que tienen que ver con su patrocinado, ¿no? Y estas 21 obras están íntimamente ligadas con él. Por ejemplo, el señor Heiner Alvarado trabajó en Amazonas, trabajó en Chachapoyas, y el 71% de las obras están dirigidas a Chachapoyas. Por eso. El 71% de obras dirigidas a Chachapoyas, esa es una gran mentira. Si usted revisa el listado y ve las órdenes entre de prelación, Cajamarca no va a y encontrar Amazonas. el 71%, Entre pues, Cajamarca, si son 133 obras, entre vamos a hablar Cajamarca y cerca de Amazonas. 60 obras. Eso es un imposible. Entre Cajamarca y Amazonas. Aún así no podría abarcar el 71%. Estamos hablando de cerca de 70 obras de 133. Entre Cajamarca y Amazonas, 71% según los cálculos que se han hecho. Ese es un imposible. Son 133 obras, están incluidos 15 regiones. Bueno, ya, entonces eso no es así. Pero la cosa es que se está investigando a Heiner Alvarado precisamente todas las obras que están a su alrededor. Por eso se están empezando con estas, no con las 133. No, y justamente nosotros consideramos que esta es una investigación es arbitraria por parte del Ministerio Público, que está generando un resquemor en la política peruana de crucificación mediática hacia el ministro, porque buscan tumbarse un régimen de un presidente que no les gusta. Esa es la realidad. El trasfondo es político, no es legal, porque si se trata de hablar del tema de legalidad, ni siquiera se cumpliría con lo que exige el artículo 317 del Código Penal respecto a la organización criminal, porque ellos se equivocan dentro de las tipologías del tipo de organización criminal, hablan de una red criminal, cuando nosotros podemos determinar que dentro de toda su tesis, su teoría de imputación, hablamos de una jerarquía estandarizada, es decir, de arriba hacia abajo, y mezclan y se confunden. Hay demasiada ignorancia a nivel del Ministerio Público, que tanto así que cuando nosotros concurrimos a las diligencias del Ministerio Público, ni siquiera saben preguntar, siendo fiscales supremos. Y me atrevo a decirlo, porque hemos formulado las excepciones y en su momento iremos a las tutelas de derecho. Muy bien, usted ya está actuando como parte de la estrategia política del gobierno, porque me habla de que el Ministerio Público no sabe preguntar, de que esto es una campaña en contra de este gobierno, de que en realidad hay una orquesta mediática en contra de su patrocinado. Se ha vuelto un actor político, usted también, como Benji Alvarado, como Benji Espinosa. No, mi criterio es netamente jurídico. Lo que no encuentro es justamente una base jurídica por parte del Ministerio Público. Lo que encuentro son bases políticas, pretensiones políticas del Ministerio Público. Porque si yo encontrara bases jurídicas, me gustaría pues que el Ministerio Público así lo demuestre. Pero hasta la fecha no hay ningún audio, no hay ningún mensaje de texto, no hay ningún correo electrónico, no hay ninguna fotografía, no hay ningún video donde se demuestre que mi patrocinador, el señor Heiner Alvarado López, haya cometido algún delito o forme parte de una organización criminal conforme vienen imputando de manera irresponsable. Pero para eso no están las investigaciones. Entonces, estas investigaciones están empezando, ¿no? Si se están dando las investigaciones, entonces mínimamente deberían haber elementos de convicción con sospecha
en el estándar de la prueba, los elementos de convicción con sospecha, sospecha mediana. Pero no existe eso hasta el día de hoy. Muy bien, ¿usted no cree, ya que estamos en el ámbito político y esto no se puede dividir porque el ministro es un actor político y que ha estado presente desde el inicio del gobierno, y este gobierno no solamente tiene este caso, sino tiene muchos casos más de presunta corrupción? Entonces, él, que tiene un cargo alto que podría interferir en la justicia, no porque siga en el Ministerio de Vivienda, sino porque tiene conexiones al más alto poder, ¿ha pensado en renunciar para dejar las cosas de manera más expeditas para la justicia, de forma más transparente? ¿Qué le ha dicho usted? Mi patrocinado depende de la voluntad del presidente de la República, que es un derecho constitucional que lo irroga nuestra Constitución Política del Perú al presidente constitucionalmente electo, y depende de su criterio de confianza. Si el presidente le pide la renuncia, el ministro inmediatamente lo va a hacer. Sin embargo, pese a esta aclaración, el ministro no renuncia hasta la fecha por una simple y sencilla razón. En ese país, el que calla otorga, o el que acepta da la razón a quien no tiene la razón. Él es inocente y se va a mantener en este principio de presunción de inocencia hasta el final del proceso que se le sigue en marcha. Si el ministro renunciara, significaría que renuncia por presión de los medios, o porque siente temor a ser condenado, o porque siente temor a que salga una prueba relevante que a él lo perjudique en su situación jurídica. El ministro está tranquilo con su conciencia, que es el mayor juez que él tiene, y no lo ha pensado de esa manera si es que el presidente no le solicita que renunciara. Muy bien, entonces él sí podría renunciar porque no depende solamente del presidente de la República, no quiere renunciar, ¿no? Es decir, solamente se va si el presidente lo saca. No tanto va por ahí. Se ha programado una censura para el día lunes. Él piensa ir a defenderse ante el Congreso porque está defendiendo su inocencia, está defendiendo su honor, su dignidad como ministro, como profesional, como ser humano, como padre, como hijo, y eso lo va a demostrar en el Congreso de la República. Y el Congreso de la República, apelando a su razón, más allá de situaciones políticas, será quien defina su situación del ministro. Y nosotros, lamentablemente, en este país hemos visto demasiada corrupción, ¿no? Y desde el poder, no por gusto, tenemos un montón de presidentes que están desfilando, pues, por los tribunales. El ministro, ¿usted nos podría decir o podría garantizarnos que no se va a fugar? Lo podría garantizar, porque quien es inocente colabora con la justicia conforme lo está haciendo el ministro. En el lapso de 2 semanas ha concurrido 4 veces a declarar ante el Ministerio Público, una ante el equipo especial, la Fiscalía Supraprovincial, que está a cargo de la doctora Marita Barreto, y 3 veces ante la Fiscalía de la Nación, ante el fiscal supremo, el doctor Flores Quispe. Es más, está entregando muchísima información, muchísimas pruebas que al ministro le va a lograr demostrar su total inocencia. Demostrar su inocencia, más no una red de corrupción dentro del Ministerio de Vivienda, ¿o es que él descarta que se haya instaurado una red de corrupción como la Fiscalía dice? Esa es la tesis de la Fiscalía. El ministro desconoce de cualquier tipo de red de corrupción que puede existir en el Ministerio de Vivienda. Él desconoce y jamás ha pertenecido a ninguna red de corrupción. No hay hasta la fecha nada que lo vincule más que la versión de colaboradores eficaces. Muy bien, que pero hasta la fecha no han probado absolutamente, ni siquiera han corroborado con ningún elemento de convicción. Si se determina que hubo o que hay una red de corrupción dentro del Ministerio de Vivienda y que efectivamente su patrocinado no participó de esta red de corrupción, ¿quiere decir que el ministro estuvo ahí sentado y no se dio cuenta? No. Lo que pasa es de que usted tiene que saber, y usted lo sabe, no es que tiene que saber, que
el aparato del Estado tiene división de poderes, así como hay dirección, el poder ejecutivo, el legislativo, existe también a nivel de los ministerios división de poderes, direcciones, jefaturas, dentro del cual el ministro responde a personal de su confianza, Sí, pero él, que le tienen él que es el hacer jefe, informes ¿no? técnicos. Claro, pero él es el jefe. Él debería estar por lo menos informado de todo. Imagínese usted que conociera cómo funciona todo Radio Exitosa. Usted puede saber cómo funciona absolutamente todo Radio Exitosa. No, yo no, porque y cada yo uno vengo de sus 3 horas nada reporteros, más. fotógrafos y personal. No son mis reporteros, yo no soy la directora de. ¿Usted cree que el gerente de Radio Exitosa debería conoce saberlo? todo lo que tiene? Ese es el mundo del debe ser, no de lo que es. El director tiene que saber. No, ¿y usted cree que se cumple en absoluto esto? Sería caer en una gran mentira, ¿no? Sería caer en una gran mentira. Pero o para eso autoengañarse. le pagan pues al ministro, ¿o no? Es que usted me está diciendo si el ministro sabía de actos que tienen que ver con algo ilícito. Le estoy diciendo que no. Es que lo que pasa El ministro es que sabe es qué cosa, una mega qué situación, corrupción. qué acto hace cada uno dentro de lo formal, dentro de sus funciones, cada trabajadora del Ministerio Público. Por eso es que No, existe pero la división es que, del Ministerio de Vivienda. Por supuesto, doctor, pero aquí no estamos hablando de todos los trabajadores, estamos hablando de una mega corrupción, de una red El ministro de una desconoce, no tiene por qué organización conocer actos criminal. ilícitos, porque él es ajeno a actos ilícitos. Lo creo firmemente y vamos a sostener esa defensa de su inocencia hasta el final de que acaba este proceso o hasta cuando el ministro crea conveniente seguirlo acompañando. Muy bien, muchísimas gracias por su participación aquí en Exitosa. Ha sido Persei Ipanaké, abogado de Heiner Alvarado. Muchas gracias por estar aquí.